Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, clase de matemáticas. Como ustedes recuerdan, el martes pasado habíamos dejado en la presentación en el problema número 7, el cual ya habíamos resuelto. Entonces, hoy vamos a continuar con esa misma secuencia de ejercicios para seguir discutiendo algunos temas en diferentes áreas de las matemáticas. ¿Listo? Entonces vamos a dar un repaso, un muy pequeño repaso de las preguntas que trabajamos. Trabajamos sobre ecuación lineal. En esta pregunta trabajamos sobre ecuación lineal también, en la segunda pregunta. Después hicimos una secuencia de números, ¿sí? Descubrimos que la fórmula de la D era la respuesta para este ejercicio. Trabajamos con porcentajes y fracciones. Hablamos un ratico sobre porcentajes, fracciones y cómo hacer la conversión para entender este punto sobre cantidad de dinero en las exportaciones. En este punto también trabajamos eso. Al final vimos que la suma de todas las fracciones debería dar 1. ¿Listo? Después llegamos aquí a una tabla con las preguntas sobre precios y razones. Entonces nos dieron una tabla de precios gráfica. Hicimos el paso de información de tabla a información de gráfica, ¿cierto? Llegamos al punto 7 en donde habíamos quedado y lo estábamos discutiendo. Estábamos con un ejercicio en donde trabajábamos con la información de la tabla suministrada y estábamos discutiendo esta tabla en el punto 7, que habíamos quedado de trabajar en el punto 7 en adelante con nuestro compañero. Teníamos esta tabla y trabajábamos sobre información de unos precios de tornillos, clavos, brocas, espátulas, ¿cierto? Y a medida que se iba aumentando la cantidad del producto, los precios iban disminuyendo, sobre todo para las brocas y las espátulas, en donde vemos, ¿sí?, en este punto, que los precios comienzan a disminuir a partir de las 500 unidades y tornillos y clavos a partir de las 10.000 unidades. Entonces vamos a discutir el punto 7 y a continuar con nuestra presentación. Hasta ahora, muchos compañeritos, pocos compañeritos. Sí, estamos. Ahí se van conectando. Avísenle a sus compañeritos que se conecten, que ya comenzó clase de matemáticas en puntaje nacional. Bueno, entonces el punto 7 decía que con la información suministrada se podía afirmar. Daban 4 afirmaciones y teníamos que escoger. Entonces, el precio de un clavo al comprar 2.500 unidades es mayor que el precio de una espátula al comprar 2.500 unidades. De entrada a este punto, que fue un análisis que no completamos en nuestro video pasado, en nuestra clase del martes pasado, no nos están dando el precio, ¿cierto? Nos están dando, digamos, una cantidad de unidades, pero no nos están dando precio. Y no podemos afirmar si es mayor o menor, aunque tengamos la diferencia proporcionalmente. Entonces veámoslo así. 2.500 unidades de clavos. ¿Cuánto valen 2.500 unidades de clavos? Clavos tenemos en este rango 2.500 unidades, siguen valiendo C, ¿cierto? O sea que tenemos que el clavo sigue valiendo C. Dice, es mayor, matemáticamente lo designamos así, que el precio de una espátula al comprar 2.500 unidades. El precio de una espátula al comprar 2.500 unidades tenemos que es 0. No, perdón, 2.500 acá. 0.7, estamos acá, 0.7 por el valor de la espátula. Es menor que 0. 0, acá, 0.7 que el valor de la espátula, ¿cierto? 0.7. No sabemos si este es 0.7, escribámoslo acá, 0.7 por el valor de la espátula, es mayor o menor que el valor del clavo, porque no tenemos precios, ¿cierto? Entonces, este puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual. Entonces, no sabemos exactamente ahí qué pasa. En la opción B,
Entonces, al comprar más de 10.000 unidades, la razón entre el precio de un clavo y C, listo. Entonces aquí ya nos hablan de razones y proporciones. Entonces, más de 10.000 unidades para el clavo, más de 10.000 unidades para los clavos, 0.9 por C. Entonces, acá 0.9 multiplicado por C, podemos escribirlo así, es menor, o sea, es menor que la razón entre el precio de una broca y B. La razón, el precio de una broca para 10.000 unidades, ¿cierto? Entonces, brocas acá es menor que 0.7 por el valor de la broca, ¿cierto? Listo. Al comprar más, la razón entre el precio, ok. Esta razón es 0.9, el valor del clavo, sobre C, menor que 0.7 veces el valor de la broca sobre B, ¿cierto? Sobre B. Entonces, sobre B. Aquí tenemos una razón, una fracción. Entonces C, este C cancela este C, este B cancela este B. ¿Qué tenemos acá? Que 0.9 es menor que 0.7, ¿cierto? Este C cancela este C, este B cancela este B. Y 0.9 no es menor que 0.7. Esto es una afirmación falsa. Este es falso. Este es ambiguo, ¿cierto? O sea, de este no tenemos información. Listo. Entonces, estamos entre C y D. Un comprador mayorista ahorra la misma suma de dinero si compra 6.000 tornillos, 11.000 clavos, 1.000 brocas o 300 espátulas. Si vamos a la tabla, pues no sabemos cómo es el valor relativo entre unos y otros, ¿cierto? Entonces no sabemos si el tornillo es más barato o es más caro para poder hacer estas operaciones, ¿cierto? Que serían 6.000 tornillos, 11.000 clavos. Por ejemplo, tenemos esos dos. No sabemos cuánto es el valor de T ni cuánto es el valor de C. Como no sabemos, no podemos escribir si es mayor, menor o igual. ¿Cuál de estas tres relaciones se cumple? Ni idea. O sea que el punto C es igual que el punto A. Son puntos ambiguos, puntos que están sin especificar. Entonces también descartamos esta también es ambigua. Entonces por descarte llegaríamos a la D, pero vamos a verificarla. Dice, al comprar grandes cantidades, cuando se refieren a grandes cantidades, ya pueden ser más de 10.000 unidades, ¿cierto? Entonces, al comprar grandes cantidades, la razón entre el precio de venta de una espátula y E, entonces, razón de este precio con E, ¿cierto? Entonces es 0.5 E, como es una razón, es dividido E, es menor, entonces acá nos están dando una relación, es menor, ¿cierto? Entonces vamos a la tabla, que la razón entre el precio de venta de un tornillo y T. Entonces, están diciendo que esto es menor que algo acá. La razón de venta de un tornillo, 0.80 multiplicado por T sobre T. Igual que hicimos en la opción B, ¿cierto? Entonces aquí cancelamos E con E y queda 0.5. Aquí T se cancela con T, queda 0.8 y teníamos que esto es un menor que. Esta relación, como ustedes ya saben, pues es absolutamente verdadera, es cierta. 0.5 es un número decimal y sí es menor que 0.8. O sea que por descarte, que ya habíamos resuelto esas tres y confirmándola, tenemos que la opción D es la opción válida. Listo. Entonces, ese punto ya queda totalmente claro. Vamos a correr esto acá. Listo. Ahí está, ¿hay preguntas? Profe, es que han dicho que no están entendiendo muy bien. No están, sí, este punto es un poquito complicado porque utiliza razones. ¿Cómo lo podemos abordar de otra manera? Este punto es complicadito por la lectura. Tiene que leerlo detenidamente, ¿sí? Aquí les dicen el precio
cuando les están hablando de precios, y si ustedes miran esta tabla, no hay precios por ningún lado, solamente están dando, digamos, valores algebraicos, T, C, B, E. Como no tenemos precios por unidad, entonces no podemos decir nada en volumen. Por ejemplo, ¿cuánto valen 100 tornillos? No sabemos, ¿cierto? ¿Cuánto valen 30 clavos? No sabemos. Como no tenemos el precio por unidad, entonces de la opción A no podemos decir absolutamente nada, ¿cierto? Listo. Entonces, hasta ahí creo que es claro. En la opción B, lo que se utilizan son razones, ¿cierto? Razones y proporciones, que es un tema de séptimo grado. Allí lo que hacen es escribir estas fracciones de forma matemática, ¿cierto? Yo lo que hice acá fue escribir esta opción B, la estoy escribiendo de forma matemática. Dice más de 10.000 unidades, entonces cuando son más de 10.000 unidades, ¿yo qué hago en la tabla? Pues me ubico en esta parte de la tabla, ¿cierto? Listo, entonces van al final de la tabla. Y ya les están dando la razón. Entonces, ¿qué es una razón? Es una fracción que relaciona dos elementos. Entonces, la razón entre algo, entre esto, les están dando acá una oración, acá les dan una relación menor que, esta es una relación matemática menor que, y aquí les dan otra razón, ¿se ven? Entonces tienen que leer muy suavemente, muy analíticamente y pasarlo al lenguaje matemático. Esta primera oración, el precio de un clavo y C, la razón, ¿cierto? Incluyamos aquí la palabra razón. Entonces, en la tabla está la información, entonces es 0.9 C y C dividido en C. Entonces tenemos esta primera razón. ¿Cuál es la relación? Esta, menor que, entonces acá la escribimos. Pasamos al lenguaje matemático, menor que. Y acá la razón, entonces nos dan otra fracción para comparar. La otra fracción es 0.7 B sobre B. Este C cancela este C, este B cancela este B, ¿cierto? Entonces les queda un número decimal, 0.9, y a este lado les queda 0.7, con la relación que les dan, menor que, esta que está acá. Esa relación es falsa. Falso. Esa relación es falsa. Listo. Entonces, opción B también descartada. Opción C. Un comprador mayorista ahorra es una afirmación. Un comprador mayorista ahorra la misma suma de dinero si compra una cantidad determinada de tornillos, clavos, de brocas o de espátulas. Volvemos al mismo problema que teníamos en el punto A, ¿cierto? Que no sabemos el precio por unidad, entonces no podemos hacer cuentas. ¿Cuánto valen 1000 brocas? ¿O cuánto valen 300 espátulas? No se sabe, ¿cierto? Como no se sabe, pues es un punto ambiguo. Cuando algo es ambiguo es porque no está sin información completa, ¿cierto? Entonces, como no hay información completa, pues se descarta. Entonces, digamos que tanto A como C son mucho más fáciles de descartar. Y en la opción D, que es la opción que concluimos que era válida, se hace, digamos, el mismo razonamiento que se hace en B. Se comparan, ¿cierto? Entonces, al comprar una cantidad, entonces la razón, entonces les están diciendo otra vez la razón entre algo. Entonces, esta primera parte acá en rojo, la voy a cambiar de color, de venta de una espátula, y acá les dan una relación, aquí cambia, es menor, ahora en lenguaje matemático es menor que la razón, entonces acá otra fracción, ¿cierto? Entonces tenemos una fracción menor que otra fracción, entonces tenemos dos fracciones y ponemos los valores que nos están dando. La razón entre el precio de venta de la espátula y E, entonces como habíamos visto pues aquí en la tablita, es más de 10.000 unidades o grandes cantidades, es 0.5 por E, ¿cierto? Este es el precio algebraico y E. Entonces la razón entre el precio de una espátula y E es menor, una relación matemática entre la razón, la otra fracción
la razón entre el precio de venta de un tornillo y T. Entonces 0.8T sobre T, 0.5 E sobre E. Como ustedes saben, E se cancela con E, T se cancela con T, y 0.5 menor que 0.8, lo cual es totalmente cierto. ¿Sí? Ya creo que mejoró. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a seguir con otro ejercicio. En la pregunta número 8 vamos a trabajar lo que es formulación y ejecución. Dice, David está decidido a comprar una moto. La moto le cuesta 7.200.000, pero él solo tiene el 20%. Entonces vamos a comenzar a hacer acá nuestras cuentas. Tiene de 7.200.000 el 20%. 7.200.000. El 20% sabemos que es multiplicar por 0.2. Igual. Esto es 36. Son 3.600.000. Recuerden, 0.2 es el 20%, ¿cierto? Entonces multiplicamos directo. La otra forma que podríamos hacer es 7.200.000 multiplicado por 20 y dividido por 100, ¿cierto? Esta igual nos da el mismo numerito, es la manera más directa. Y no quiere endeudarse con el banco, entonces saca su moto, pero él no quiere endeudarse con un banco. Entonces, para completar los 7.200.000, aquí está mal, aquí es, vamos a corregir acá porque ese sería el 50%. Vamos acá. Sí, corrigiendo acá tendríamos 1.540.000. Listo. Entonces ya corregimos acá la multiplicacióncita, el numerito 1.540.000. Entonces, bueno, se necesita para completar los 7 millones que necesita, 7.200.000, un amigo le presta dinero con una tasa del interés del 1%. Y este le pide que le devuelva el dinero junto con los intereses dentro de 2 años, ¿cierto? Listo. Entonces, este porcentaje lo vamos a representar, el 1%, lo vamos a representar como número fraccionario, ¿cierto? Sería 1 dividido 100, lo que nos da 0,01. La cantidad de dinero que debe devolverle David a su amigo después de 2 años puede calcularse con la siguiente expresión. Entonces, nos dan 4 opciones, como siempre, A, B, C, D. Esta primera opción, entonces sería los 7.200.000 que vale la moto. Como él solamente tiene 1.540.000, que es el 20%, ¿cierto? Él solo tiene el 20%, entonces lo que el amigo le va a prestar es este 80%, ¿cierto? Entonces, esta es el dinero prestado. Vamos a poner acá dinero prestado. El 80% por 7.200.000, pues fue el dinero que le prestaron, ¿cierto? Entonces, no es el dinero que él va a devolver, él va a devolver más dinero, ¿sí? Listo. 2 años, como va a ser interés mensual, como el interés va a ser mensual, entonces estos 2 años van a ser igual a 24 meses, ¿cierto? Listo. Entonces aquí ya hay opciones que involucran el 24, que es el tiempo en el que él tiene que devolver el dinero. Bueno, entonces 7.200.000 multiplicado por 1 más 0.01 por 24, ¿sí? Esta sería la opción en donde él presta todo el dinero multiplicado por 1, ¿cierto? Aquí está prestando todo el dinero.
Recuerden que él solo prestó el 80%, porque él ya tenía el 20%, ¿cierto? Entonces, 7.200.000 multiplicado por 0.8, ¿sí? Es el dinero que le prestaron. Ese dinero, que es el resultado de esta multiplicación, lo multiplicamos por 1, va a ser la cantidad de dinero que le prestó el amigo, ¿sí? La cantidad inicial. Ahora, ese mismo dinero multiplicado por 0.01 sería el 1%, ¿cierto? Y el 1% multiplicado por los 24 meses, ¿cierto? Entonces tenemos el 80% del dinero que le prestaron, acá está, multiplicado por 1 más el interés, que es el 1% por 24 meses. Entonces, acá tenemos nuestra respuesta. Verifiquemos la última, dice 7.200.000 por el 0.2. Este 0.2 es el 20%, que es el dinero que él tiene, ¿cierto? Entonces, esta parte ya la descartamos, es el 20%. Entonces, tenemos nuestra respuesta, la C. Respuesta C, la respuesta correcta. ¿Sí? Bien. Profe, aquí Diego pregunta si el porcentaje fuera 90% sería 0.9 y así con todos los números. Sí, sí. Acá, este numerito que está acá, este es el porcentaje, ¿sí? Entonces, si te prestan de los 7.200.000, ¿cierto? Te prestan un 50%, pones 0.5. Un 0.5, ¿sí? La idea es que este numerito que está acá es el porcentaje de lo que te prestan. Entonces, 7.200.000, vamos a escribirlo de otra manera, por acá, perdón, 80%, ¿cierto? Que fue lo que le prestaron. Acá lo multiplica por 1. Al multiplicarlo por 1 es la cantidad completa, más el 1%, 1 más el 1% por 24 meses. Este 1, como acá tenemos porcentaje, este 1 sería ¿qué? Un 100%. Entonces tenemos 100% acá. Vamos a escribirlo acá. 7.200.000 por 80%, que fue lo que le prestaron, multiplicado por multiplicado acá por el 100% del dinero, que es este 1 que habíamos puesto acá, Profe, más con respecto a ese uno preguntan que de dónde sale. el 1%. Este 1, sí, estoy escribiendo aquí el problema como, digamos, inicialmente se podría hacer. Lo que vale la moto, 7.200.000, ¿cierto? ¿Cuánto le va a prestar el amigo a David? Entonces, él le debe devolverle a su amigo el 80% de ese dinero, ¿listo? Entonces, acá tenemos una primera cantidad. Ahora, como le están pidiendo intereses, él debe devolver la cantidad que les dé acá multiplicado por el 100% más el interés mensual. Acá tenemos el 1%, entonces sería el 101%, ¿cierto? Como estamos convirtiendo esos porcentajes a números fraccionarios, ¿sí? Recuerden entonces que el 1% lo escribiríamos como 1 sobre 100, ¿cierto? El 100% sería 100 sobre 100. 100 sobre 100 es igual a 1. Entonces, de aquí, de aquí, sale este 1 que tenemos acá. Ah, perdón, no, este número que tenemos acá, este 1. Este 1, ¿sí? Este 1 representa el 100%. Y este 0.01 sería el 1%. ¿Sí? Bien. Ahí no hay mucho más que agregar. Ya si uno eliminara, por ejemplo, acá este 7.200.000 por 0.8, pues ya esto se le simplifica y le queda mucho más sencillo de operar acá. Bueno, tenemos aquí otra preguntita. Esta es de formular y ejecutar. Francisco y Daniel fueron a la feria que está de paso por la ciudad.
Uno de los juegos consiste en lanzar 10 canicas en un cajón con agujeros para obtener puntos. Entonces tenemos aquí el jueguito. Acá pueden ver los huequitos grandes, estos grandes que están acá. Entonces desde arriba veríamos más o menos así, es como una especie de rana, como cuando se juega rana. Aquí tenemos unos huequitos, estos grandes, pues por lo fáciles, digamos son 5 punticos nomás, están más adelante. Estos ya son medianos y las bolitas, cada una acá tiene 20 puntos. Y estas tres que son las más pequeñitas y las más difíciles tienen 50 puntos cada una, ¿cierto? Entonces, uno de los juegos consiste en lanzar 10 canicas en un cajón con agujeros para obtener puntos. Entonces se lanzan, ¿cierto? Se lanzan allá. Bueno, en la figura se muestra la forma del cajón que es esta y la vista superior del mismo que es esta. Cómo se ven los huequitos. Francisco lanzó 10 canicas. Entonces vamos a escribir por acá, Francisco. Lanzó 10 canicas. Logró embocar 2 en los hoyos de 20 puntos. Entonces hizo uno acá y uno acá, ¿cierto? Por decir algo. Entonces hizo 40 puntos. 2 en los hoyos de 20 puntos. 4 en los hoyos de 5 puntos. Entonces hizo 4 en los hoyos de 5 puntos. Entonces sabemos que 4 por 5 da 20, ¿cierto? Entonces más 20. Entonces en total 60. Y con las demás no puntuó. O sea que hizo 2 más 4 hizo 6. Entonces 6 esferitas, ¿cierto? 6 canicas las embocó y se hizo 60 puntos. Y las demás no puntuaron, o sea que las demás pegaron por fuera. Las demás, ¿cuántas son? 4, ¿cierto? Entonces de 10 embocó 6, sobran 4. Listo, entonces ahora Daniel, ¿cierto? Que es el compañerito, vamos a escribirlo acá al lado. Daniel ha lanzado 4 canicas, entonces esto lo hizo con 6 canicas. Daniel lanza 4 canicas y ha obtenido 10 puntos más que Francisco. O sea que 10 puntos más que 60 pues son 70, ¿cierto? Como le faltan 6 canicas por lanzar, 6, su puntaje final debe estar entre, listo. Entonces nos dan 4 opciones, entre 100 y 370, entre 70 y 190, entre 190 y 370, entre 70 y 370. Entonces el puntaje con el que inicia Daniel con esas 4 canicas que había lanzado son 70 puntos, ¿cierto? Porque lleva 10 puntos más que Francisco. O sea que arranca con 70 puntos ahí. Y le faltan 6 canicas. Este es un dato clave, le faltan 6. ¿Qué puede hacer con esas 6 canicas? Pueden caer acá o pueden caer acá, ¿cierto? Entonces, arranca con un puntaje de 70, que es como el mínimo, el que tiene con 4 canicas. Entonces, como es 70, pues ya sabemos que esta opción no es. Que esta opción no es. Entonces, ustedes en el examen tratan de descartar lo más rápido que puedan las opciones que no tienen sentido. En este caso, A y C no tendrían ya sentido, ¿cierto? Es nuestro puntaje inicial. Entonces, con 6 canicas, vamos a suponer que Daniel tiene muy buena puntería a partir de ese momento, ¿cierto? Entonces, esas 6 canicas las va a poder embocar en estos huequitos, en los de mayor puntaje, ¿cierto? Entonces, acá, acá y acá, ¿cierto? Siendo, digamos, muy optimistas, que Daniel esté muy atento al juego. 6 canicas en estos huequitos de acá de 50 puntos serían, vamos a hacerlo acá, 6 por 50 igual 300. 300 puntos con esas 6 canicas que le faltan. Pero con las 4 primeras ya había metido 70, ¿cierto? O sea que en total haría ¿cuántos? 370 en total. Máximo, ¿cierto? Lo que más puede anotar son 370. Su puntaje final debe estar entre. Entonces, ya sabíamos que con 4 canicas había hecho 70. Acá está bien. Y ahora pues tenemos que escoger el límite superior.
Ya hicimos la cuenta acá, nos dio 370, por lo tanto 190 está descartado. Entonces tenemos opción D, respuesta correcta. 190 con 6 canicas, probablemente las embocó entre los huequitos de 20 y 50, ¿sí? Si las emboca 3 acá son 150 y 3 acá serían 60, serían 210, más 70 serían 280. ¿Qué pasa? Que estos huequitos, pues si emboca 1, 2, 3, 4, 5, 6 canicas acá, pues no importa, cada vez que emboque ahí va a sumar. O sea que esa opción no tiene sentido. Por lo tanto, podemos descartar B también, ¿cierto? Y llegamos a la opción D, opción correcta. ¿Sí? Estamos bien. Un punto sencillo, pero un poquito de análisis. Formular y ejecutar. Bueno, estábamos, como ven acá, puro razonamiento numérico, ¿cierto? Entonces aquí ya llegamos a un poquito de geometría. Esta es un poco más de cuidado. Vamos a responder de la pregunta 10 a la 13 con esta información. Es una información gráfica, entonces tenemos que interpretarla bien, escribir muy bien las ecuaciones para no confundirnos. Entonces, primero que todo, leamos el pequeño enunciado que tiene. Un tanque está formado por 2 cilindros como el que muestra la figura y se llena con flujo de agua constante. O sea que abren un chorrito de agua y el chorrito es constante. El cilindro tiene 2 secciones, pero es un solo cilindro, o sea, es un solo objeto que es continuo. Está acá, acá y viene acá, ¿cierto? Acá no tiene fondo, el fondo está acá, el fondo del cilindro, y pues el chorro probablemente esté por acá, por encima. Nos dan las variables geométricas de los 2 cilindros, ¿cierto? Entonces este tiene una altura h1 y este tiene una altura h2, ¿sí? Entonces nos dan una relación, nos dicen que esta h1, esta alta, es 2 veces h2 y tienen un respectivo radio, un radio 2 que es 2 veces el radio 1, ¿sí? Entonces pues como se están utilizando radio 2, altura 2, vamos a llamar a este tanquecito acá tanque 2 y obviamente este tanquecito tanque 1. Bueno, entonces dejemos calculado el volumen, que ustedes saben que es lo más fácil de calcular acá, el volumen. Además estamos hablando de un tanque y le están ingresando agua. Entonces dejemos el volumen del tanque 1 es igual a H1, que es la altura, multiplicado por el área de este circulito que está acá, ¿cierto? Esta área que está acá, que sería pi r cuadrado, pi radio 1 al cuadrado. Y el volumencito del tanque 2, pues es la altura 2, que es altura 1, por pi r sub 2 al cuadrado. ¿Listo? Tenemos ya los volúmenes, pero ustedes saben que H1 y R1 están relacionados con H1 está relacionado con H2 y R1 está relacionado con R2. Entonces, podemos dejarlo acá. Entonces ya sabemos que 2H2 es H1. Entonces vamos a cambiarlo acá. 2H2 por pi. Sabemos que R1, R2 sobre 2 es igual a R1, ¿cierto? Este 2 lo pasamos a dividir. Entonces tenemos R2 al cuadrado sobre 2. Pero no, acá hay un errorcito pequeño que ustedes deben tener mucho cuidado, ¿cierto? Acá se están relacionando las magnitudes lineales, R1 y R2, ¿cierto? Por lo tanto, al cambiarla acá tienen que tener cuidado con el cuadrado, porque R1 está al cuadrado. Entonces R1 está al cuadrado, es aquí afuera el exponente. Entonces aquí es 2H2 por pi por R sub 2 al cuadrado
dividido 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Sacamos la fracción al exponente 2, la elevamos al cuadrado. Entonces, finalmente tenemos aquí este 2 y este 4 se cancelan, entonces queda un medio. Y aquí queda h2 pi r2 al cuadrado. Listo. Entonces, como podemos ver acá, esta h2 por pi por r2 al cuadrado, pues es lo que tenemos acá, ¿cierto? O sea que esto es el mismo volumen 2. O sea que tenemos un medio, todo esto lo podemos reemplazar por volumen 2. ¿Y qué era esto? Esto es volumen 1, ¿cierto? Volumen 1. Entonces, en conclusión de esta operación, estamos diciendo que el volumen del tanque 1, de este tanque, es un medio del tanque 2, es la mitad de este tanque, ¿sí? El tanque superior es la mitad en volumen del tanque inferior. Si tenemos aquí 1 litro, pues aquí vamos a tener 2 litros. Si tenemos 10 litros, aquí vamos a tener 20 litros, y así sucesivamente. Vamos a mirar qué nos preguntan. Esta operación es muy importante hacerla y aprender a relacionar las variables, porque aquí estamos relacionando los radios y las alturas, ¿cierto? Eso siempre es muy importante hacerlo. Vamos a ver qué nos preguntan. Si comparamos los volúmenes de ambos cilindros. Entonces sí nos sirvió haber hecho este cálculo, ¿cierto? Porque están comparando los volúmenes. Si comparamos los volúmenes de ambos cilindros, podemos afirmar que. Entonces, 4 afirmaciones y vamos a mirar. Estamos comparando volumen 1 y volumen 2. Están diciendo, el volumen 1 es idéntico al volumen 2, debido a que mientras un cilindro tiene el doble de altura, el otro tiene a la vez la mitad de su altura. Profe, digo, tengo una pregunta y es, ¿de dónde sale pi? ¿De dónde sale pi? Sí, como les decía, cuando calculamos el volumen de un cilindro circular, recuerden que es base por altura, ¿cierto? ¿Cuál es el área de la base? Es pi por r al cuadrado. Entonces de aquí sale pi. Es el área de la base por la altura. Pi r2 r sub 2 al cuadrado multiplicado por h2. Este sería el volumen del tanque 2. Entonces de ahí sale pi. Porque tenemos cilindros circulares. De hecho aquí les falta la especificación, porque un cilindro puede ser triangular, cuadrado, que sería un prisma, etcétera, pero es un cilindro de sección circular. Entonces de ahí sale pi. Esta es la base y la altura. Entonces base por altura es el volumen. ¿Listo? Área de la base por la altura. Entonces sigamos. Entonces las afirmaciones. ¿Cuál afirmación es la correcta? Volumen 1 es idéntico al volumen 2 debido a que mientras un cilindro tiene el doble de la altura, el otro tiene a la vez la mitad de su altura. Como ya vimos, uno es mayor que el otro, ¿cierto? Entonces, desde esta primera frase o palabra es idéntico, ya podemos descartar la opción A como falsa, ¿cierto? Es una opción falsa. El del cilindro superior, o sea, estamos diciendo B1 es mayor al volumen del inferior. Es mayor al inferior, al B2. Hasta acá, ¿qué podemos decir? Ya ustedes en la cajita de comentarios nos escriben, nos retroalimentamos y en este caso ustedes ya sabrán que el volumen 1 es menor que el volumen 2, ¿cierto? ¿Por qué es menor? Porque este lo tengo que multiplicar 2 veces para obtener el volumen 2. Por lo tanto, acá está en la operación, es la mitad de este. Entonces, volumen 1 menor que volumen 2. Entonces, estamos diciendo en la opción B que el volumen 1 es mayor que el volumen 2. Falso, ¿cierto? Está ahí falso. Acá en una justificación, pero pues en la prueba uno no necesitaría, digamos, perder el tiempo en justificaciones sabiendo que la primera razón que da pues es falsa. Ya pues la leemos acá, hacemos el ejercicio completo debido a que el doble de la altura ocasiona un mayor volumen. Bueno,
ya vimos que eso es falso. Opción C, el del cilindro inferior es mayor. Entonces estamos diciendo volumen del cilindro inferior es mayor que el del volumen superior. Hasta acá tenemos algo verdadero, ¿cierto? Algo correcto. Ahora vamos a leer la justificación. Debido a que al duplicar el radio incrementa más el volumen de la altura. Debido a que incrementa el radio, al duplicar el radio se incrementa más el volumen que al duplicar la altura. Como ustedes pueden observar acá, al cambiar el radio acá, estamos obteniendo un radio al cuadrado, ¿cierto? Entonces va a aumentar más rápido. Entonces, tenemos hasta acá, tenemos una posible respuesta en la opción C. El del cilindro superior es la mitad del volumen del cilindro inferior. Entonces, el del cilindro superior es la mitad. Estoy escribiendo esto tal cual está acá, ¿cierto? Cilindro superior es B1. Es la mitad, cuando dice es signo igual, la mitad del cilindro inferior. Un medio multiplicado por el cilindro inferior. Hasta acá tenemos una afirmación y acá una justificación. Debido a que al duplicar el radio se duplica el volumen. Al duplicar el radio se duplica el volumen. Al duplicar el radio acá se duplica el volumen, ¿cierto? Listo. Entonces, acá teníamos una posible y acá teníamos una posible. De estas dos opciones, esta opción nos está dando la afirmación correcta, ¿sí? La justificación no la estamos teniendo en cuenta, solo la afirmación. Esta es verdad también, pero esta es más fuerte. Esta es una afirmación más fuerte porque nos está dando una ecuación que es válida 100%. B1 sí es un medio de B2. Entonces eso es razón suficiente para que D sea el correcto, ¿cierto? Lo que les digo, hasta acá es válido, pero es una condición más débil que esta, que ya es 100% real o 100% fuerte, ¿sí? Hasta ahí. Profe, hay una pregunta de Gabriela y es, o sea que el radio aumenta, ¿siempre aumentará la altura? No, no tiene nada que ver. Aquí lo que hacen es precisamente, digamos, buscar una relación entre los dos cilindros, ¿cierto? A este le ponen el doble del radio del pequeño y al pequeño le ponen el doble de la altura de radio, ¿cierto? Entonces están jugando con dos variables, con lo alto y con el radio del cilindro, ¿sí? ¿Qué puede notar uno? Que cuando uno hace así, expande un cilindro, el volumen no crece tanto como cuando uno lo expande así, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacer, digamos, este podría ser un experimento, si ustedes quieren en sus casitas, pueden hacer un cilindrito, ¿sí? Y variar de alguna manera que puedan agrandarlo en este sentido, el radio, ¿cierto? El radio. Y van a ver que el volumen va a ser más que si lo agrandan así. Lo dejan fijo, pero lo alargan, ¿sí? Como un tubo, se vuelve como un tubo. Entonces, en este caso acá, cuando ustedes están variando acá el radio, este R, el volumen va a crecer mucho más rápido, ¿sí? El volumen va a ser mucho más rápido. Entonces ya hay precisamente una pregunta que nos lleva a ese tipo de análisis, que es la pregunta 11, que dice interpretación y representación. Dice, la gráfica que relaciona la función del volumen V de agua para cualquier tiempo T es. Ahí es precisamente lo que nuestra compañerita Gabriela nos pregunta. El volumen va a crecer de cierta manera, ¿cierto? Digamos, va a tener dos tiempos. Entonces, aquí en nuestras 4 opciones, ¿hay preguntas? Sí, profe, una pregunta del ejercicio anterior. ¿La respuesta C también contaría como respuesta correcta o su justificación la anula? Sí, bueno, entonces, volviendo a ese tema, como les decía, tenemos hasta acá, recuerden que esta palabra debido ya es una justificación, debido. Entonces, debido a, están justificando algo. Acá nos están dando una condición, ¿cierto? Matemática. Nos están diciendo B2 mayor que B1. Y en la opción D nos están diciendo
B1 es igual a un medio de B2, ¿sí? Ambas, hasta ahí, son verdaderas. ¿Qué pasa? Que como son dos condiciones matemáticas y esta la comprobamos y es 100% real, ¿sí? Es el valor exacto para que lo veamos de otro modo. Como esto es exacto, entonces es una condición más fuerte. Es una condición más fuerte, ¿sí? Entonces, al ser condición más fuerte, ya esa es la opción correcta. Ya si entramos a las justificaciones, pues ya se pueden analizar otro tipo de cosas. Pero con lo primero que nos quedamos es con la primera frase. Acá, la condición matemática. B2 mayor que B1, sí, es cierto. B1 es igual a un medio de B2, es absolutamente cierto, ¿sí? Entonces ya le podemos meter el absolutamente cierto, porque es una fórmula matemática exacta, ¿sí? Mientras que acá no tenemos un valor exacto. Aunque si no tuviéramos esta o hubiera otra opción, esta sería la, digamos, la ganadora. Pero esta opción es mucho más fuerte porque es 100% válida, ¿sí? Porque es una igualdad matemática. El valor va a ser exacto. Entonces es una condición fuerte. Ese es el por qué escogimos la opción D. Y volviendo a la parte gráfica ahora, tenemos que analizar cómo varía el volumen. Entonces, como el volumen que está ingresando de agua es constante, entonces acá, veámoslo acá gráficamente, está ingresando un volumen constante de agua, ¿cierto? Un volumen de agua constante. Entonces, sabemos que este tanque tiene mucho más volumen. Mucho más volumen, no, tiene el doble del volumen, exactamente. Profe, hay otra pregunta. Sí, claro. Entonces, siempre que el radio sea mayor, el volumen también lo será. Sí, lo que les estaba diciendo y es lo que vamos a ver en este ejercicio. Entonces, miren, cuando ustedes varían un cilindro, el radio, el volumen crece más rápido que si varían la altura, ¿sí? Entonces, pueden hacer de cuenta que tienen, digamos, una latica de sardinas, que es así cilíndrica. Si la estiran así, pues el volumen va a crecer. Pero si la agrandan así, va a ser mucho más rápido, ¿sí? Precisamente por lo que estábamos viendo en esta ecuación. Lo podemos ver acá en esta ecuación. Acá está al cuadrado, ¿cierto? Al estar al cuadrado, pues va a crecer mucho más rápido que si crecemos la altura linealmente. La altura va a crecer linealmente. Sabemos que volumen es la altura multiplicado por pi r al cuadrado, ¿sí? Si variamos vamos a tomar la fórmula matemática. Vamos a centrarnos en la fórmula. Utilizando el término de proporcionalidad, que es un término matemático muy útil. Si decimos que el volumen es proporcional a la altura, ¿cierto? A h, entonces va a crecer linealmente. Va a crecer así, linealmente. Pero si dejamos constante esta y tomamos el radio, el volumen, dependiendo del radio, va a crecer cuadráticamente, ¿cierto? Va a crecer al cuadrado. Entonces, si el volumen depende de la altura, es linealmente, dejando esto constante, que es cuando yo les digo que dejan el radio quietecito. Pero si hacemos lo contrario, si dejamos esto constante y movemos R, pues va a crecer cuadráticamente. Entonces, por esa razón, el volumen crece más rápido, dependiendo del radio que dependiendo de la altura. ¿Listo? Es una cuestión ahí de proporcionalidad. Listo. Entonces, volvamos aquí a este. La gráfica relaciona la función del volumen V del agua para cualquier tiempo t. Listo. Entonces, ¿cómo crece el volumen del agua? Tendrá dos tiempos. Acá tenemos, digamos, dos opciones. Tenemos una en donde hay dos tiempos. Acá. Un tiempo acá. Y tenemos otra en donde dice que el volumen crece linealmente. Listo. Entonces, acá y acá. Sabemos que este volumen, ¿cierto? Este volumen, el volumen de acá, es dos veces este volumen. O sea que acá, veámoslo ahí, va a crecer, digamos, en una primera fase, ¿cierto? Pero como tenemos un cilindro más pequeño,
y el agua sigue entrando constante, el volumen va a crecer más rápido, ¿cierto? O sea, va a crecer más rápido, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos decir para el punto 11 es que tenemos dos tiempos. El tiempo en el que se llena el tanque que está abajo, ¿sí? En la base, y el tiempo en el que se llena el tanquecito de arriba, que es la mitad. Entonces tenemos dos tiempos. Entonces, esta la podríamos descartar y esta la podemos descartar. Acá dice que el volumen crece constantemente. No crece constantemente. Eh, Acá dice que es lineal a medida que pasa el tiempo. Tampoco. Acá dice que el volumen es constante. No. Ya sabemos que hay dos tiempos. Entonces, en un primer tiempo, sí, crece. En ambas son posibles. Hasta acá hay un tiempo T1, ¿cierto? Hasta que se llena el tanque de abajo. Cuando ya se llena el tanque de abajo, el tanque de arriba ya se llena con una velocidad mucho mayor, ¿cierto? Entonces, como la velocidad es mayor, esta pendiente pues está mucho más empinada. Acá nos dice que el volumen no cambia, que es lo mismo que dice acá, que el volumen no cambia, pero el volumen sí va cambiando, el volumen de llenado. Sí, el volumen de llenado aquí no cambiaría, aquí sí cambia y es aproximadamente el doble de esta pendiente. Entonces, opción C también la descartamos y opción D, que es la opción válida. En ese pregunta, ¿cierto? No. No, señor. No, listo. Entonces, importante acá ver que hay dos tiempos de llenado. Entonces es como la parte básica. Vamos a la pregunta 12. Recordemos que es la 10, 11, 12 y 13. Dice, la expresión que representa el volumen total en función de la altura y del radio inferior es... Ok. Utilizando este radio acá, R2, y esta altura, necesitamos una sola expresión que diga el volumen total, ¿cierto? Entonces tendríamos el volumen total es igual al volumen del tanque 1 más el volumen del tanque 2. ¿Cuál es el volumen del tanque 1? Como lo vimos aquí atrás, es un medio del volumen del tanque 2, ¿cierto? Entonces el volumen del tanque 1 acá es volumen del tanque 2 sobre 2. Un medio del volumen del tanque 2 sobre 2. Este sería el volumen del tanque 1 más el volumen del tanque 2. Entonces tenemos acá un medio. Este es un 1, ¿cierto? Un medio más 1, tenemos 3 medios del volumen del tanque 2. Es el volumen total. ¿Qué es el volumen del tanque 2? Pues lo cambiamos. Tenemos 3 medios, que es la altura, que es h2 por pi r al cuadrado. R sub 2 al cuadrado. Entonces el volumen total es 3 medios de h2 por pi r sub 2 al cuadrado. Y de estas opciones, este nos dice, todos tienen este paréntesis que está acá, esta parte algebraica, que sería h2 por r sub 2 al cuadrado por pi. O sea que todos, esta parte acá interna está bien. Todos tienen esta parte interna en perfectas condiciones. La fraccioncita es la que determina la diferencia. Entonces tenemos 3 medios, 2 tercios, 3 cuartos y un medio. 3 medios, 3 medios. Acá. Entonces descartadas estas tres opciones. Opción A, opción correcta. ¿Listo? Vamos entonces con nuestro punto número 13. Dice, la gráfica que relaciona la altura del nivel del agua. Vamos a ver. El nivel del agua para cualquier tiempo t es. La altura para cualquier... A ver. Acá tenemos 4 gráficas. Tenemos H, T, ¿cierto? Entonces, recuerden que tenemos dos tiempos, ¿cierto?
el tiempo en que se llena el tanque grande y el tiempo en el que se llena el tanque pequeño, que es el tanque superior. Como el tanque superior tiene más altura. Sí. Profe, ¿Hay que pregunta? algunos no entendieron, entonces que sí podría volver a explicar el ejercicio anterior. ¿Lo anterior? Sí. ¿Este? Ok, perfecto. No hay problema. Estamos acá, vamos a borrar de nuevo. Se van a dar cuenta que es muy fácil, solamente es jugar un poquito con el álgebra. Y ya generalmente ustedes están en décimo, en 11, entonces tienen muy buenas bases matemáticas para entender este puntico. Es muy sencillo. Nos están pidiendo el volumen total, ¿cierto? Vamos a escribirlo acá, volumen total. Igual. ¿Qué es el volumen total? Es sumar el volumen del tanque de abajo y el del tanque de arriba. El del tanque de abajo, pues es volumen del tanque 2, ¿cierto? Es un volumen. Y el volumen del tanque de arriba habíamos dicho que era el volumen del tanque 1. Entonces tenemos los dos, el 1 arriba y el 2. No importa el orden. El volumen del tanque 2 lo dejamos. Habíamos encontrado una relación que nos daba el volumen del tanque 1 acá en términos del volumen del tanque 2, ¿cierto? Habíamos dicho volumen 1 es H1 por pi por R1 al cuadrado. Habíamos reemplazado aquí en términos de H2, aquí R2, y habíamos llegado a esta conclusión matemática que era que el volumen 1 era un medio del volumen 2, ¿cierto? O que es lo mismo decir que 2 veces el volumen 1 es igual al volumen 2. O sea, el volumen 1 multiplicado por 2, este tanque multiplicado por 2 es igual al tanque de abajo, ¿cierto? Entonces tenemos acá una relación matemática. Vamos a usar estas dos, cualquiera de estas dos, en el ejercicio. Acá. Más B1, como estaba escrito al otro lado, en la otra ecuación, era un medio del volumen del tanque 2, ¿cierto? Hasta ahí está claro. B total, volumen total. Volumen 2 más un medio del volumen 2 sería 3 medios del volumen 2. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un 1, ¿cierto? Entonces 1 sobre 1 y hacen la operación fraccionaria. 1 por 2, 2, más 1 por 1, 1 les da 3 sobre 1 por 2, 2. O sea que les da 3 medios del volumen 2, ¿cierto? El volumen total es 3 medios del volumen 2. Este volumen 2, ahora sí lo escribimos como la ecuacioncita que depende del radio y de la altura. Entonces sería 3 medios de pi por R2 al cuadrado por la altura 2, ¿cierto? Como verificamos ya las 4 opciones que tenemos acá, este resultado es coherente en las 4. Entonces no podríamos decir cuál es. Pero esta fraccioncita que está aquí afuera, este numerito, es el que nos está dando la opción correcta. Entonces el volumen total sería 3 medios del volumen del tanque 2. Entonces tenemos la opción A, 3 medios del volumen del tanque 2. 2 tercios sería menos, 3 cuartos sería menos y 1 medio sería menos del volumen del tanque 2, ¿cierto? Tenemos más del volumen del tanque 2. Entonces acá está la operación muy sencilla. Lo que hicimos fue simplemente reemplazar, utilizar aquí los valores. B1 es un medio de B2, acá sumamos fracciones, da 3 medios, y acá reemplazamos por los valores de R y de H. Listo. Profe, que acá porque... Acá no entiendo por qué salió... Bueno, ¿de dónde da el 3 sobre 2? 3 sobre 2, sí. Como les digo acá, este B total es igual a volumen 2 más un medio del volumen 2, ¿sí? Para poder sumar fracciones, recuerden que tienen que utilizar los números enteros, convertirlos en fracciones. Entonces, este B2 lo podemos escribir como 1 sobre 1 por volumen 2 más 1 sobre 2 del volumen 2. 1 dividido 1 nos da 1, o sea, nos da este que tenemos acá. Y un medio.
Entonces, ahora en este paso, este pasito es como el que muchos, wow, aquí qué pasó. No, es muy sencillo. Acá hay un uno, ¿cierto? Invisible. Lo hacemos aparecer. Cuando lo hacemos aparecer, lo convertimos en fracción. Sería uno sobre uno da uno, ¿cierto? Entonces, esto es exactamente igual a esto. Y este un medio es lo que tenemos acá. Haciendo las fracciones tenemos 1 por 2, 1 multiplicado por 2 tenemos 2, 1 multiplicado por 1 tenemos más 1 sobre, acá vamos a borrar esta línea que nos afecte la visibilidad. 1 multiplicado por 2 tenemos 2. Y como estamos usando B2, pues tenemos B2 acá, ¿cierto? Entonces tenemos 2 más 1, 3 sobre 2, B2. La fracción es 3 medios de B2. De ahí salió nuestro numerito, nuestra fracción. Listo. Bien. Entonces estábamos acá y estábamos analizando la parte gráfica. ¿Cómo crece el nivel del agua respecto a la altura? ¿Sí? Entonces, si volvemos acá, tenemos el volumen 1 es H1 multiplicado por pi R1 al cuadrado, y el volumen 2 es igual a H2 multiplicado por pi R2 al cuadrado. Como nos están pidiendo aquí una gráfica que relacione la altura con el nivel del agua, entonces esto lo vamos a suponer que es constante, ¿cierto? Y vamos a ver a depender solamente de H, ¿cierto? Nosotros sabemos que el tanque de abajo es la mitad del tanque de arriba, ¿cierto? Entonces, este tanque, el tanque H2 es la mitad del tanque de arriba. Entonces, tenemos dos momentos, ¿cierto? Para llenar el tanque. Un tiempo T en donde se llena el tanque de abajo. Entonces, bueno, acá dice que la altura no varía con el tiempo, lo cual es falso. Este lo descartamos de entrada, ese no nos sirve. Acá nos dice T1 alcanza una altura H2, en T1 alcanza una altura H2 y en T1 alcanza una altura H2. Entonces los tres en ese primer paso están bien. Lo determinante va a ser entonces qué pasa entre el tiempo 1 y el tiempo 2, ¿cierto? Como el agua que entra al tanque es constante, pero tenemos el doble de altura, ¿cierto? Entonces ahí vamos a mirar acá, a ver qué opciones tenemos. A partir de este punto en adelante. Dice acá que sigue creciendo con el tiempo. Posible. Acá dice que crece más rápido. Y acá dice que crece más lento. Entonces vamos a ver nuestros internautas qué opinan. Entre la A, la B y la D. La B. La B. La B. También nos han dicho que la A. La A. Pero no se van más por la B. Por la B. Bueno. Entonces, lo que sabemos es que H1, ¿cómo están relacionadas H1 con H2? ¿Cómo están relacionadas H1 con H2? Sabemos que H1 es igual a 2 veces H2, ¿cierto? Sí, listo. Entonces, la altura acá es determinante. Esta altura acá, acá y acá, gráficamente se ve igual, ¿cierto? La altura acá, acá y acá, esta altura se ve menor, ¿cierto? Y acá, esta altura acá, acá y acá, esta altura se ve menor. Sabemos, a ver, gráficamente, entonces, bueno, ¿qué podemos descartar? La opción A la podemos descartar. ¿Por qué? Porque las alturas son diferentes, ¿cierto?
esta altura acá y esta altura acá, en el segundo tubo, no se van a llenar de igual manera. Entonces la A la podemos descartar. Entonces tenemos la opción B y la opción D. Profe, María nos dice que es la B y dice, puesto que en el cilindro inferior posee una base mayor y altura menor a la del cilindro superior, por ende la altura con respecto al tiempo iría en ascenso. La altura con respecto al tiempo iría en ascenso. Acá y acá la altura crece más lentamente. Listo. Entonces, ¿cómo está variando? En el ya habíamos dicho que esas tres estaban bien en la primera parte, ¿cierto? O sea, en un tiempo crecen con determinada velocidad. Listo. Descartamos esta porque ya nos dimos cuenta de que esta altura acá no pueden ser iguales, ¿cierto? Las alturas son diferentes. Entonces, entre B y D, lo que tenemos que mirar, lo que nos dice la compañera, es qué tan rápido crece respecto a la altura. Listo. Entonces, entre B y D, esta nos estaría diciendo que crece lentamente y este nos dice que crece más rápidamente. ¿Qué análisis podemos hacer acá? Desde la fórmula matemática. Este sería un medio de H1. Bueno. Acá miramos, crece hasta acá y acá va a tener cierta velocidad, una velocidad más rápida, ¿cierto? Y acá hasta el tanque 2 y luego va a tener una velocidad más lenta con respecto a la altura. Como tenemos más altura, ¿cierto? Entonces la velocidad de llenado debe ser, a ver, ¿cómo se llena el tanque? Se llena, tiene más volumen, este se llena más rápido, o sea que este volumen va a crecer acá. Ok, como está entrando agua a una tasa constante y el tanque 2 tiene el tanque de abajo tiene el doble del volumen, entonces el tanque de arriba va a tener una velocidad superior, ¿cierto? Va a llenar más rápido porque es la mitad del volumen. Entonces esta velocidad acá tiene que ser mayor, ¿cierto? Por lo tanto, la opción D acá nos está diciendo que es una velocidad menor, acá nos está diciendo que es una velocidad mayor. Entonces tenemos opción B, opción correcta. Tenemos menos volumen y como entra agua constante, se llena más rápido, ¿cierto? Entonces la velocidad va a ser más grande respecto al volumen. Entonces tenemos una velocidad de llenado del tanque que está en la base, del tanque grande, y se va a llenar más rápidamente en el tanque superior. Listo. Entonces ahí pudimos despejar esa duda. Muy bien. Entonces hasta aquí era la clase de hoy. Seguimos con más preguntas de esta tanda. Aquí tenemos más ejercicios para seguir trabajando el próximo martes. Espero que les haya gustado mucho. Por favor dejen sus comentarios en nuestra caja de comentarios y escríbanos. Recuerden suscribirse, comentarle a los compañeritos y estar aquí el próximo martes a las 5 de la tarde con más clase de matemáticas. Bueno.